En Génesis, el capítulo 3, versículo 9, se encuentra una pregunta que marcó el rumbo de la historia de este mundo en cuanto a relación con Dios y el hombre se refiere. Dice, llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Para que podamos tener el contexto, está hablando aquí de Adán y Eva que están escondidos detrás de los arbustos luego de que hicieron lo prohibido, lo que Dios le había prohibido hacer, que era comer del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego de comer y darse cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron. Ese temor, ese vacío empezó a crecer allí en su corazón. Antes había gozo, había paz, había serenidad, amor, había pasión, había vida, había misericordia, empatía, todo lo bueno que llega a tu mente, a tu corazón. Solo imagínatelo, eso había en abundancia en el corazón, tanto de Adán como de su pareja Eva. Pero el momento, el instante en el que comieron de ese fruto y fue pasando los efectos, la euforia, de la emoción del momento fue desapareciendo, así como desaparecen esa fantasía, esa euforia de los vicios, del alcohol, de las drogas. Los efectos van desapareciendo y luego uno va cayendo en cuenta. Inmediatamente entró ese vacío, todo lo opuesto, todo lo bueno que acabamos de mencionar y más, todo eso desaparece y ahora empieza a entrar un vacío inexplicable, una soledad, indiferencia, empieza a señalarse uno al otro, empieza el odio, el resentimiento, la tristeza y todo lo demás. Pero quiero enfocarme aquí, están escondidos. Cuando ellos escuchan que Dios se acerca y ellos saben que se acerca porque escuchan su voz. Me imagino que Dios se va acercando, llamando a sus hijos. Adán, Eva, ¿dónde están? Usualmente cuando escuchaban su voz salían a encontrarse con Él para adorarlo en espíritu y en verdad. En esta ocasión fue diferente, muy diferente. Lo que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios, porque tenían miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza. Y yo creo que eso es lo que nos hace huir de Dios. Eso es lo que el obstáculo invisible, el muro invisible que muchas veces detiene a millones de personas, te detiene a ti de acercarte a Dios. El miedo, la vergüenza, y podemos incluir también ahí el odio. Pero en ese momento Adán tenía miedo y vergüenza, y Eva también. Y Dios hace una pregunta, ¿dónde estás? Y Dios sigue haciendo la misma pregunta. Es más, te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? En tu proximidad a Dios. En cuanto a distancia, cercanía, ¿en dónde estás? Cercanía me refiero a Dios. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan lejos estás? Si alguien me dice, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el estado de Connecticut. Estoy a miles y miles de kilómetros de distancia de, por ejemplo, el estado de Texas. Estoy lejos. Pero no estoy tan lejos del estado de Nueva York o Massachusetts. Estoy más cerca que el estado de Connecticut, de Texas. ¿Qué tan lejos estás de Dios? ¿Qué tan cerca estás o te sientes de Dios? Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? Especialmente si Él no te siente cerca. Si Dios siente que estás lejos, Él te hace la pregunta. Por eso se la hizo a Adán, ¿dónde estás? Porque Dios lo buscaba y no lo encontraba, no lo veía, lo sentía lejos. Y también quería acercarse. Cuando Dios le hizo la pregunta a Caín,
Dios quiso acercarse al corazón de Caín, no para condenar, sino para transformar. Eventualmente, Dios tuvo que hacer juicio y condenar, porque Caín rechazó ese llamado, esa gracia. ¿Dónde estás? ¿Detrás de qué te estás escondiendo de Dios? Porque siempre utilizamos algo. Estás escondiéndote detrás del alcohol, las drogas, el cigarrillo, la inmoralidad sexual, el placer, el dinero, la fama, el adquirir cosas materiales, autos y casas. Y te estás escondiendo detrás del trabajo, de un título, de cualquier cosa. Podemos utilizar cualquier cosa para escondernos de Dios. Y eso lo que hace es alejarnos más y más y más, hasta que un día estamos tan lejos de Dios que ya no lo conocemos en lo absoluto. Y Dios tampoco a nosotros. En una ocasión, Jesús va a tener que decir, nunca os conocí, no te conozco. A su propia criatura, su propia creación, somos criaturas, somos su creación, pero estamos tan distanciados que Él no nos conoce. Cuando tú estás cerca de una persona, un amigo, una buena amiga, y te comunicas todos los días, y salen y hacen cosas juntos, y se divierten, conversan y van a la iglesia, o trabajan juntos, o estudian juntos. Cada día que pasa se van conociendo más y más. Pero si tú pierdes contacto, comunicación con ese amigo de primaria o de la universidad y pasan 20 años y nunca más volviste a comunicarte con esa persona, ¿qué va a pasar? Ya tú no lo conoces. Lo conocías, pero ya se convierte en un desconocido. No te conviertas en un desconocido para Dios, porque eso es una perdición segura. La salvación radica en una relación con Cristo Jesús. Cuando Dios te haga esa pregunta, y Dios te la está haciendo en este momento, en este instante, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabe por qué Dios la hace? Para que tú mismo te ubiques, para que tú te mires a ti mismo y veas tu condición, tu situación, y reconozca que necesitas acercarte a Dios. Dios hace esa pregunta para que tú te acerques, para que tú respondas. Estoy aquí, tengo miedo, hice esto, hice aquello. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer y decir. Salir, decir lo que has hecho y abrir tu corazón. Dios hará el resto. Así como lo hizo con Adán y Eva. Dios se encargó de ellos, los vistió. Cuando Dios quiso acercarse a Caín, él no salió, él cerró su corazón. Por eso cayó sobre él una maldición. Hoy tienes que elegir, cuando Dios te hace esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Vas a responder o vas a seguir callado y escondido? Nos vemos en el próximo video.